Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde un simple objeto puede valer más que todo el oro del mundo, o destrozarte por completo. Me llamo Beatriz Castillo, tengo 58 años, y esta es la historia que guardé demasiado tiempo. La historia de un día de la madre que nunca olvidaré. Era un domingo de mayo. El sol de primavera entraba por las ventanas de mi apartamento en Lavapiés, ese barrio antiguo de Madrid donde compré mi hogar con mi trabajo, con mis manos, con mis noches sin dormir. El aroma a café recién hecho y churros caseros llenaba mi pequeña cocina. Había puesto la mesa como siempre lo hago para las ocasiones especiales, mantel bordado, las flores frescas que compré en el mercado, la vajilla que heredé de mi madre. Todo listo para recibir a mi único hijo Ricardo y a su esposa Mariana. Ricardo es mi único hijo. Lo crié sola desde que tenía 6 años, cuando su padre Carlos decidió que una secretaria de 23 años era mejor compañía que su familia. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. Ricardo preguntándome, ¿dónde está papá? Y yo secándome las lágrimas para decirle que todo estaría bien, que yo nunca lo abandonaría. Trabajé doble turno en la farmacia de doña Carmen. Cosí uniformes escolares por las noches hasta que mis dedos sangraban. Vendía empanadas caseras los fines de semana en la plaza del barrio. Todo para que Ricardo estudiara, para que tuviera lo que yo nunca pude tener. Y lo logré. Mi hijo se graduó de ingeniero en la Universidad Politécnica de Madrid. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Se casó con Mariana López, una chica de buena familia de Barcelona. O eso creía yo. Esa mañana de mayo, mientras escuchaba el motor del coche aparcando frente a mi edificio, mi corazón latía de emoción. Era mi día, nuestro día. Habían prometido pasar toda la mañana conmigo, algo que se había vuelto cada vez más raro en los últimos años. Abrí la puerta con una sonrisa que iluminaba mi cara. Ricardo traía 2 bolsas en las manos. Una era elegante, de esas tiendas caras de la calle Serrano, con papel de seda y un lazo dorado precioso. La otra era una simple bolsa del supermercado Mercadona. «¡Feliz Día de la Madre, mamá!», dijo Ricardo besándome la mejilla. Mariana entró detrás de él mirando su móvil. Ni siquiera me saludó hasta que Ricardo la miró con reprobación. «Hola, Beatriz», murmuró sin separar la mirada de la pantalla. Nunca me llamaba mamá o suegra. Siempre Beatriz, como si fuera una empleada o una conocida distante. Nos sentamos en la sala. Mi corazón aún latía con esa ilusión tonta de madre que nunca se apaga, no importa cuántos desaires reciba. Ricardo puso la bolsa elegante sobre la mesa de centro. «Mamá, tengo algo muy especial para alguien muy especial», dijo con una sonrisa. Yo sonreí, pensando ingenuamente que era para mí. Pero entonces sacó de esa bolsa un sobre dorado con un sello de una agencia de viajes prestigiosa. Lo abrió con cuidado, casi con reverencia. Eran 2 billetes de avión a Ibiza, todo incluido, hotel de 5 estrellas, una semana completa. Mi sonrisa se congeló cuando vi a quién se los entregaba. No era para mí. «Amor, no puedo creer que le hayas comprado esto a mi madre», gritó Mariana, olvidándose de su teléfono por primera vez. «Eres el mejor yerno del mundo». Me quedé inmóvil, como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada. Ricardo abrazó a Mariana, orgulloso de sí mismo. «Doña Mercedes se lo merece», dijo mi hijo. «Siempre ha sido tan buena conmigo, tan comprensiva. Es la madre que siempre soñé tener». El mundo se detuvo. La madre que siempre soñé tener. Esas palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. Mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, Ricardo sacó la otra bolsa, la del Mercadona, y de ahí extrajo una taza de plástico,
de esas que venden por 5 euros en cualquier tienda de barrio. Tenía impreso un dibujo genérico de flores y decía: «Mamá, eres especial. Toma, mamá, esto es para ti». Me entregó la taza como quien da una propina insignificante. La tomé con manos temblorosas, sintiendo el plástico barato contra mi piel. Miré esa taza de 5 euros. Miré los billetes de avión en manos de Mariana que seguramente costaban más de 4.000 euros. Miré a mi hijo y respiré hondo, muy hondo, porque lo que estaba a punto de salir de mi boca iba a cambiar nuestra relación para siempre. «Ricardo», dije con voz tranquila pero firme, «si doña Mercedes es la madre que siempre soñaste tener, entonces a partir de ahora, tu nueva madre puede pagar el alquiler de tu apartamento». El silencio cayó como una losa de cemento sobre nosotros. Antes de contarles cómo llegamos a ese momento terrible, necesito que entiendan quién fue Beatriz Castillo antes de que una simple taza de plástico me abriera los ojos. Nací en una familia humilde de Toledo. Mi padre era carpintero, un hombre de manos callosas y corazón noble. Mi madre vendía dulces tradicionales en el mercado. Éramos pobres, sí, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: amor verdadero. Mi madre se levantaba a las 4 de la mañana para preparar sus famosas torrijas y mantecados. Mi padre trabajaba hasta que sus manos sangraban, pero siempre había risas en nuestra mesa, siempre había abrazos antes de dormir. Cuando conocí a Carlos Pérez, el padre de Ricardo, yo tenía 19 años. Él era guapo, educado, tenía un buen puesto en una empresa constructora de Madrid. Mis padres me advirtieron: «Ese hombre tiene ojos que miran demasiados horizontes», decía mi madre con esa sabiduría que solo dan los años. Pero yo estaba enamorada, ciega como solo puede estarlo una joven que confunde las mariposas del estómago con el amor verdadero. Nos casamos. Yo dejé mis estudios de farmacia. Él me lo pidió. «Una esposa debe cuidar su hogar, Beatriz. Yo me encargo de todo lo demás». Y yo obedecí, como me enseñaron que debía comportarse una mujer decente. Cuando nació Ricardo, mi mundo se llenó de luz. Era un bebé hermoso, de ojos grandes y curiosos, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Lo cargaba en mis brazos y le cantaba las mismas nanas que mi madre me cantaba a mí. Preparaba su papilla con mis propias manos, lo bañaba con agua tibia perfumada con manzanilla, lo arrullaba hasta que se quedaba dormido sobre mi pecho. Carlos trabajaba mucho, o eso decía. Llegaba tarde oliendo a perfume que no era el mío, con excusas que yo fingía creer porque quería mantener a mi familia unida. Por Ricardo, siempre por Ricardo. Cuando mi hijo cumplió 6 años, Carlos se fue. No hubo gritos, no hubo peleas. Simplemente llegó una tarde, empacó 2 maletas y dijo: «Ya no puedo más con esta vida, Beatriz. Necesito ser feliz». Se fue con su secretaria. Nunca volvió, ni siquiera para ver crecer a su hijo. Ni una llamada en Navidad, ni una tarjeta de cumpleaños, ni una pensión alimenticia. Me quedé sola con un niño de 6 años, sin trabajo, sin dinero, sin futuro aparente. Lloré una noche entera, solo una, porque al día siguiente, cuando Ricardo me preguntó dónde estaba su padre, me sequé las lágrimas y le dije: «Tu papá tuvo que irse, mi amor, pero yo estoy aquí y yo nunca te voy a abandonar». Y cumplí esa promesa. Conseguí trabajo en la farmacia del barrio. Doña Carmen Morales, la dueña, una mujer mayor y viuda, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. «Tienes ojos honestos», me dijo, «y eso vale más que cualquier título». Llegaba a las 7 de la mañana, trabajaba hasta las 3 de la tarde,
Corría a recoger a Ricardo del colegio, lo ayudaba con sus deberes, le preparaba la cena, lo acostaba y luego me ponía a coser uniformes escolares hasta la medianoche. Los vecinos del edificio sabían que si necesitaban un arreglo de ropa, podían contar conmigo. Los fines de semana vendía empanadas caseras en la plaza del barrio. Ricardo me ayudaba a doblar la masa. Éramos un equipo. No teníamos mucho, pero lo teníamos todo. Él hacía sus deberes en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba. Me contaba su día, sus amigos, sus sueños. Yo lo escuchaba como si sus palabras fueran lo más importante del mundo. Le pagué la primaria, la ESO, el bachillerato. Cuando llegó el momento de la universidad, él quería estudiar ingeniería en la Politécnica, pero la matrícula era imposible para mi sueldo de farmacia. Entonces vendí el único anillo de oro que me quedaba, el que mi madre me había regalado el día de mi boda. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Ricardo lloró cuando se enteró. «Mamá, no debiste hacer eso», me dijo con lágrimas en los ojos. «Hijo», le dije tomando su cara entre mis manos, «tú eres mi anillo de oro. Tú eres mi tesoro y yo invertiría todo lo que tengo 1000 veces con tal de verte cumplir tus sueños». Él me abrazó fuerte, tan fuerte que casi dolía. «Te prometo, mamá, que cuando sea ingeniero tú nunca volverás a trabajar tanto. Te voy a cuidar como tú me has cuidado». Esa promesa me sostuvo durante todos los años difíciles que siguieron. Los libros caros, las prácticas, el ordenador que necesitaba. Trabajé horas extra, ahorré céntimo a céntimo. A veces cenaba solo pan con aceite para que Ricardo pudiera tener una alimentación adecuada. Cuando Ricardo se graduó, yo estaba en primera fila con mi mejor vestido, con mis manos agrietadas por tanto trabajo, con mi corazón reventando de orgullo. Lo vi recibir su título y pensé, valió la pena. Todo valió la pena. 2 años después de graduarse, Ricardo conoció a Mariana López en su trabajo. Ella era analista de marketing, hija de empresarios catalanes. Estudiaba un máster en ESADE y conducía un coche que costaba más que todo lo que yo había ganado en 5 años. Tenía ese aire de superioridad que solo da el dinero antiguo. Ese desprecio sutil hacia quienes hemos tenido que ganarnos cada euro con el sudor de nuestra frente. Cuando Ricardo me la presentó, yo vi algo en sus ojos que no me gustó, algo frío, algo calculador. Pero me callé porque había aprendido que las madres no deben interferir en la vida amorosa de sus hijos, que debemos soltar, que debemos confiar. ¡Qué equivocada estaba! La boda fue en Barcelona, en una finca propiedad de los padres de Mariana. Yo ahorré durante 1 año entero para comprarle a Ricardo un traje digno de la ocasión. Mariana y su familia organizaron todo lo demás. Yo solo fui una invitada más. Una invitada que pagó el traje del novio, pero que fue sentada en una mesa alejada, con primos lejanos que nadie conocía. Recuerdo la cara de doña Mercedes Vargas, la madre de Mariana, cuando me vio llegar. Me miró de arriba abajo como quien examina un objeto fuera de lugar. Llevaba mi mejor vestido, uno azul que había comprado en el Corte Inglés durante las rebajas, pero junto a su traje de diseñador italiano, yo parecía la criada. «Así que usted es la madre de Ricardo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué encantador que haya podido venir desde Madrid!», como si Madrid fuera un pueblo remoto y no la capital del país. Después de la boda, Ricardo y Mariana alquilaron un ático en el barrio Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid. Yo seguí en mi pequeño apartamento en Lavapiés, ese que compré después de 20 años ahorrando cada euro. Ricardo venía a visitarme seguido al principio, luego una vez por semana, luego una vez al mes. Siempre con prisa, siempre con Mariana esperándolo en el coche, sin bajar a saludarme. «Está cansada», decía él.
Tiene una llamada importante, explicaba otras veces. Yo no decía nada. Así es el amor de madre, silencioso, paciente, eterno. Un día, 6 meses después de la boda, Ricardo me llamó. Su voz sonaba tensa, preocupada. Mamá, tenemos un problema con el alquiler. Han subido el precio y con la hipoteca del coche y los gastos de la boda, estamos un poco justos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuánto necesitas, hijo? 4.000 euros al mes es lo que cuesta el alquiler. Si pudieras ayudarnos con la mitad, solo sería temporal, te lo prometo. Solo hasta que nos estabilicemos. 4.000 euros. Mi sueldo en la farmacia apenas llegaba a 1.800. Pero yo era la encargada ahora. Tenía algunos ahorros y podría arreglármelas. Por supuesto, hijo. Te ayudaré. Y así comenzó. Cada mes, religiosamente, transfería 2.000 euros a la cuenta de Ricardo. Para conseguirlo, volví a coser por las noches. Volví a vender empanadas los fines de semana. Recorté todos mis gastos. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de ir a la peluquería. Dejé de permitirme pequeños placeres como un café en una terraza o una entrada de cine. A pesar de las dificultades, me sentía útil. Mi hijo me necesitaba y yo estaba allí para él, como siempre había estado, como había prometido. Lo que no sabía entonces era que ese temporal se convertiría en 2 años completos. 2 años en los que vi a mi hijo cada vez menos. 2 años en los que cada visita era más breve, más distante. 2 años en los que Mariana ni siquiera disimulaba su desagrado hacia mí. Las pocas veces que fui invitada a su ático en Salamanca, me sentí como una intrusa. Muebles caros, obras de arte modernas, una cocina de diseño que parecía sacada de una revista. Yo me sentaba incómoda en aquel sofá blanco, temiendo mancharlo, mientras Mariana hablaba por teléfono en inglés, presumiendo de su vida perfecta. Ricardo cambió, su ropa cada vez más cara, su nuevo reloj suizo, sus vacaciones en destinos exóticos que veía en las fotos que publicaban en Instagram. Fotos con los padres de Mariana en restaurantes con estrellas Michelin. Fotos con doña Mercedes en un crucero por el Mediterráneo. Nunca una foto conmigo. Mamá, sabes que no soy de redes sociales. Se excusaba cuando yo se lo mencionaba. Esas fotos las sube Mariana. Son cosas de trabajo, compromisos. Y yo le creía. O fingía creerle. Porque el amor de madre también puede ser ciego. El dinero que enviaba a Ricardo cada mes se convirtió en mi secreto, en mi forma de seguir siendo parte de su vida. Nunca se lo mencioné a nadie, ni siquiera a doña Carmen, que se había convertido en mi confidente con los años. A veces, cuando estaba sola en mi apartamento, miraba las fotos antiguas de Ricardo. Mi niño de 6 años sonriendo sin un diente. El adolescente orgulloso con su primer sobresaliente en matemáticas. El joven con su birrete de graduación. ¿En qué momento se había convertido en ese hombre distante que parecía avergonzarse de sus orígenes? ¿Cuándo había cambiado tanto? Para el Día de la Madre de ese año, 2023, me esmeré especialmente. Limpié mi apartamento hasta que brilló. Compré flores frescas en el mercado de la cebada. Preparé el cocido madrileño que tanto le gustaba a Ricardo de pequeño, con su chorizo, su morcilla, sus garbanzos que habían estado en remojo toda la noche. Me puse un vestido nuevo que había comprado en rebajas y hasta me permití ir a la peluquería del barrio para un corte simple. Quería estar guapa para mi hijo. Quería que me viera y se sintiera orgulloso, no avergonzado. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que había sido de mi madre. Las copas de cristal que solo sacaba en ocasiones especiales brillaban bajo la luz que entraba por la ventana.
Todo tenía que ser perfecto. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un salto. Abrí la puerta con una sonrisa que nacía del alma. Ricardo estaba allí, con su traje caro y su reloj brillante. Junto a él, Mariana, con un vestido que seguramente costaba más que todos mis muebles juntos. «Feliz día, mamá», dijo Ricardo besándome en la mejilla. Entraron, y lo que sucedió después ya lo saben. La bolsa elegante, el sobre dorado, los billetes a Ibiza. Es la madre que siempre soñé tener. Y luego la taza de plástico, barata, impersonal, como un insulto envuelto en un regalo. Mientras sostenía esa taza entre mis manos temblorosas, todos los recuerdos pasaron ante mis ojos. Las noches sin dormir cuidando a Ricardo cuando tenía fiebre. Los zapatos gastados porque preferí comprarle libros nuevos a él. El anillo de oro vendido para que estudiara. Los 2.000 euros mensuales que seguía enviando a costa de mi propia comodidad. ¿Y todo para qué? Para recibir una taza de plástico y escuchar que otra mujer era la madre que mi hijo siempre había soñado. Mi pregunta sobre quién pagaría ahora el alquiler dejó un silencio sepulcral en la sala. «¿Qué has dicho?» Mariana fue la primera en reaccionar con una risa nerviosa, incómoda. «Has escuchado bien, Mariana», respondí con calma. «Si mi hijo dice que tu madre es la madre que siempre soñó, entonces ella puede asumir las responsabilidades que yo he cargado sola durante 30 años. Ricardo se puso de pie. Su cara estaba roja de vergüenza o de rabia. No supe distinguir. «Mamá, no seas dramática. Es solo un regalo». «¿Un regalo?», repetí, y mi voz tembló un poco, pero me mantuve firme. «Hijo, ¿cuánto pagas de alquiler cada mes?» Él desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. «Mamá, eso no tiene nada que ver». «Responde». 4.000 euros, murmuró. 4.000 euros, repetí. Y dime, ¿quién te deposita 2.000 euros cada mes? ¿Quién ha pagado la mitad de tu alquiler durante los últimos 2 años? El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado, acusador. Mariana cruzó los brazos, evidentemente molesta. «Ricardo, ¿de qué está hablando?» Y entonces comprendí algo terrible, algo que había estado negando durante mucho tiempo. Mariana no sabía que yo pagaba la mitad de su lujoso estilo de vida. «Ricardo», dije despacio, saboreando la revelación, ¿nunca le dijiste a tu esposa que yo te ayudo con el alquiler? «Es que», tartamudeó, pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. «Es complicado, mamá». «¿Complicado?». Mi voz subió de tono sin quererlo. «Hijo, yo trabajo 6 días a la semana en esa farmacia. Me levanto a las 6 de la mañana. Vuelvo a casa a las 4 de la tarde con los pies hinchados. Los domingos hago empanadas para vender y tener un ingreso extra. ¿Y sabes para qué? Para que tú y tu esposa puedan vivir en ese ático en Salamanca». Mariana se quedó helada, mirando a Ricardo como si fuera un extraño. «¿Qué, Ricardo? ¿Es cierto eso?» Mi hijo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Yo continué porque algo dentro de mí se había roto, y las palabras salían solas como agua de una presa que se quiebra. «Le pago 2.000 euros cada mes desde que se casaron, porque él me dijo que necesitaba ayuda mientras se estabilizaban». «Solo unos meses, mamá», me dijo, «pero ya van 2 años. 2 años en los que yo he comido lentejas con pan para poder mandarle ese dinero a tiempo». «Mamá, basta». Ricardo alzó la voz. «No, hijo, no basta, porque ahora entiendo todo. Entiendo por qué nunca me invitas a tu casa, por qué siempre vienes solo y con prisa, por qué Mariana nunca baja del coche cuando me visitas». Me puse de pie. La taza de plástico cayó al suelo. No se rompió,
El plástico barato no se rompe, solo rebotó, vacía, hueca, como mi corazón en ese momento. Tú te avergüenzas de mí, le dije a mi hijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Te da vergüenza que tu esposa sepa que tu madre, la mujer que vendió su anillo de oro para pagarte la universidad, todavía tiene que mantenerte? No es así, gritó Ricardo. Entonces explícame cómo es que le compras un viaje de 4.000 euros a tu suegra y a mí me das una tasa de 5 euros. Mariana se levantó del sillón. Su cara era una mezcla de rabia y vergüenza. Ricardo, dijiste que tenías ahorros. Dijiste que ese dinero era de tu trabajo. Y es de mi trabajo, se defendió él. Pero no es todo tuyo, respondí, porque si yo no te ayudara con el alquiler, no tendrías dinero para regalarle viajes a nadie. Mi hijo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Había enojo en sus ojos, resentimiento, como si yo fuera la culpable de algo terrible. ¿Sabes qué, mamá?, dijo con voz dura. Doña Mercedes nunca me reclama nada. Ella me trata con cariño, me hace sentir bienvenido en su casa, me acepta como soy. En cambio, tú siempre estás reprochándome algo, siempre recordándome todo lo que has hecho por mí. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Yo nunca... Mi voz se quebró. Yo nunca te he reprochado nada, hijo. Solo te estoy diciendo la verdad. La verdad es que estoy cansado, dijo Ricardo tomando a Mariana del brazo. Cansado de sentirme en deuda contigo todo el tiempo. Doña Mercedes no me hace sentir así. Porque ella no tuvo que sacrificar nada por ti, susurré. Ricardo y Mariana se dirigieron a la puerta. El cocido madrileño seguía humeando en la cocina, intacto. Las flores frescas marchitándose lentamente en el jarrón. Todo mi esfuerzo, todo mi amor, despreciado en un instante. Ricardo, espera, lo llamé. Él se detuvo, pero no volteó. Si de verdad quieres que doña Mercedes sea tu madre, dije con la voz rota, está bien, pero entonces ya no cuentes conmigo para pagar tu alquiler. A partir de este mes... Arréglate solo. Mi hijo salió de mi casa sin decir una palabra más. Mariana lo siguió, pero antes de cruzar la puerta me miró con desprecio y dijo: Ahora entiendo por qué te dejó el padre de Ricardo. Y cerró de un portazo. Me quedé sola en mi sala, rodeada del café frío, del cocido que nadie probó, del mantel bordado que nadie había admirado, y de esa taza de plástico tirada en el suelo. La recogí, la miré fijamente, y por primera vez en 30 años sentí que había criado a un extraño. Los días que siguieron al Día de la Madre fueron los más oscuros de mi vida desde que Carlos me abandonó. Ricardo no me llamó, ni un mensaje, ni una disculpa, nada. Yo tampoco lo busqué. Mi orgullo estaba herido, pero más que eso, mi corazón estaba roto. Porque una cosa es que tu hijo te decepcione, y otra muy distinta es que te diga en tu cara que prefiere a otra madre. Seguí yendo a trabajar a la farmacia, como si nada hubiera pasado. Doña Carmen, con esa intuición que dan los años, notó inmediatamente que algo andaba mal. Beatriz, tienes los ojos hinchados. ¿Qué pasó? Nada, doña Carmen, mentí. Es alergia primaveral. Pero ella me conocía demasiado bien después de más de 25 años trabajando juntas. Es tu hijo, ¿verdad? Me derrumbé. Allí mismo, entre las cajas de medicamentos y los frascos de vitaminas, le conté todo. La taza de plástico, los billetes a Ibiza, las palabras de Ricardo, la crueldad de Mariana. Doña Carmen movió la cabeza con tristeza. A sus 78 años había visto y vivido de todo. Ay, mi niña,
Los hijos a veces no saben el valor de lo que tienen hasta que lo pierden. Pero yo no quiero perderlo, doña Carmen. Lloré. Él es todo lo que tengo. Entonces llámalo, me dijo. Pídele perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo. A veces, mi niña, el orgullo no sirve para nada cuando se trata del corazón. Los hijos son lo más importante. Y eso hice. Esa misma noche me senté en mi cama con el teléfono en las manos. Marqué su número con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sí? Contestó Ricardo con voz fría. Hijo, soy yo, dije suavemente. Tu mamá. Silencio. ¿Qué quieres? Esas 2 palabras me dolieron más que todo lo demás. Quiero pedirte perdón, dije, aunque una voz dentro de mí gritaba que yo no había hecho nada malo. No debí hablarte así. No debí reclamarte frente a Mariana. Fue mi culpa. Sí, fue tu culpa, respondió él. Nos hiciste quedar muy mal. Lo sé, hijo. Lo siento mucho. Mariana está muy molesta. Dice que eres una manipuladora, que usas el dinero para controlarme. No, no es así, protesté. Yo nunca... Hijo, tú sabes que yo solo quiero ayudarte. Pues tu ayuda me está costando mi matrimonio. Esas palabras me partieron en 2. ¿Qué puedo hacer? Supliqué. Dime qué quieres que haga, y lo haré. Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que había colgado. Quiero que le pidas perdón a Mariana. Está bien, acepté. Lo haré. Y quiero que entiendas que doña Mercedes es importante para mí. Ella me trata bien, no me juzga, no me hace sentir que le debo algo. Cada palabra era una puñalada, pero las recibí en silencio. Entiendo, hijo. ¿Y mamá sobre el alquiler? No te preocupes, me apresuré a decir. Yo te sigo ayudando. No fue mi intención presionarte, de verdad. Gracias, dijo él, y por primera vez su voz se suavizó un poco. Sabía que entenderías. Colgamos. Me quedé sentada en mi cama sosteniendo el teléfono sintiéndome vacía. ¿Qué acababa de hacer? Había pedido perdón por decir la verdad. Había aceptado seguir pagando por un hijo que prefería a otra madre. Me había humillado, pero me convencí a mí misma de que era lo correcto, porque las madres perdonan. Las madres se sacrifican. Las madres aguantan todo con tal de mantener a sus hijos cerca. ¿Verdad? Al día siguiente fui a visitar a Ricardo y Mariana. Llevé un pastel que compré con el dinero de las empanadas. Toqué la puerta de su ático, ese ático que yo ayudaba a pagar, y esperé con el corazón en la garganta. Mariana abrió la puerta. Me miró de arriba a abajo con esos ojos fríos, evaluadores. Beatriz. Mariana, vine a pedirte perdón, dije bajando la cabeza. Me comporté muy mal el otro día. No debí hablarles así, ni a ti ni a Ricardo. Ella cruzó los brazos, disfrutando visiblemente de mi humillación. Deberías estar agradecida de que Ricardo todavía quiera hablarte. Tragué saliva. Mi orgullo pedía a gritos que me diera la vuelta y me fuera, pero mi amor de madre me mantuvo allí, de pie, soportando la humillación. Lo estoy. Estoy muy agradecida y quiero que sepas que me da mucho gusto que tu madre sea tan especial para Ricardo. De verdad. Mentira. Era mentira. Pero la dije porque creí que así recuperaría a mi hijo. Mariana sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bueno que lo entiendes. Mi madre es una mujer increíble, educada, de sociedad. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. No como tú. Ricardo apareció detrás de ella. Hola, mamá. Hijo. Sonreí forzadamente. Les traje pastel. Gracias, pero estamos a dieta, dijo Mariana sin siquiera mirar el pastel. ¿Verdad, amor?
Sí, amor, respondió Ricardo. Me quedé ahí parada con el pastel en las manos, sintiéndome como una tonta. Bueno, entonces puedo pasar un rato con ustedes. Es que tenemos planes, mamá, dijo Ricardo. Vamos a ir al cine con los padres de Mariana. Ah, mi sonrisa se congeló. Qué bien, disfruten. La próxima semana te llamamos, dijo mi hijo. Pero yo sabía que no lo haría. Regresé a mi casa con el pastel intacto. Lo dejé en la mesa de la cocina. Me senté en la sala y ahí estaba ella otra vez, sobre la repisa, la taza de plástico. La había guardado, no sé por qué. Tal vez como recordatorio, tal vez como castigo. En las semanas siguientes me convertí en una sombra de mí misma. Le mandaba mensajes a Ricardo todos los días. Buenos días, hijo. Que tengas un lindo día. A veces respondía con un emoji, a veces ni eso. Le seguía depositando los 2.000 euros cada mes, puntualmente, sin que él me lo pidiera, porque yo creía que así lo mantendría cerca. Qué ingenua fui. Dejé de hacer empanadas los domingos. Ya no tenía fuerzas. Comía poco, dormía menos. Doña Carmen me regañaba. Beatriz, te estás consumiendo. Ese hijo tuyo no vale tu salud. Es mi hijo, doña Carmen, respondía yo. Es lo único que tengo. No, mi niña, me decía ella. Tú te tienes a ti misma, y eso también vale. Pero yo no le creía. Había sido madre durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser simplemente Beatriz. Pasó el cumpleaños de Ricardo. No me invitó a su fiesta. Me enteré por Facebook que había celebrado en un restaurante con estrellas Michelin con los padres de Mariana, con doña Mercedes sentada en el lugar de honor. Yo me quedé en mi casa llorando con una rebanada de tarta de chocolate que había comprado para él. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, ese niño que me abrazaba fuerte y me prometía cuidarme, se había convertido en este hombre frío que me trataba como a una extraña? Una noche, mientras preparaba mi cena solitaria, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Mi corazón saltó de emoción. Hijo, ¿cómo estás? Hola, mamá. Mira, te llamo porque necesito pedirte un favor. Lo que sea, hijo. Mi respuesta fue automática, condicionada por años de entrega incondicional. ¿Podrías depositarme 3.000 en lugar de 2.000 este mes? Es que Mariana quiere remodelar la cocina y estamos un poco ajustados. El mundo se detuvo. ¿3.000 euros? Era casi todo mi sueldo mensual. Hijo, yo tendría que pedir prestado. No tengo tanto. Ay, mamá, siempre es lo mismo contigo. Olvídalo. No, espera, dije desesperada. Lo voy a conseguir. Dame unos días. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Y colgó. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un te extraño. Solo la petición de dinero. Y yo la acepté. Esa noche, sentada en mi cama, me miré al espejo. Vi a una mujer de 58 años, cansada, triste, sola, viviendo para un hijo que solo me buscaba cuando necesitaba dinero. Y me pregunté en qué momento perdí mi dignidad, pero no tuve valor para responder. Pedí prestados 500 euros a doña Carmen, otros 300 a mi vecina Luisa Mendoza, una viuda jubilada que vivía en el piso de arriba, y saqué el resto de mi cuenta de ahorros, esa cuenta donde guardaba para alguna emergencia médica. Le deposité los 3.000 euros a Ricardo. Él ni siquiera me dio las gracias. 2 semanas después estaba yo limpiando los estantes de la farmacia cuando entró una clienta. Era elegante, bien vestida, con gafas de sol de marca cara. Algo en ella me pareció familiar, pero no supe qué hasta que habló. Buenas tardes, necesito un protector solar de alta gama. Era doña Mercedes Vargas. Se quitó las gafas y me miró directamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Ana Beatriz del Castillo, qué sorpresa encontrarte aquí. Sí, soy yo, respondí sorprendida. Trabajo aquí desde hace 30 años. Ah, claro. ¿Qué? Encomiable tu dedicación. Allí estaba ella, la mujer que mi hijo prefería como madre, doña Mercedes, la que había recibido el viaje a Ibiza mientras yo recibía una taza de plástico. ¿Qué protector solar busca? Pregunté, manteniendo la profesionalidad a pesar del nudo en mi garganta. El más exclusivo que tengas, aunque no sé si en este tipo de establecimiento tendrán marcas de calidad. Apreté los puños detrás del mostrador y le mostré nuestras opciones. Ella eligió el más caro, por supuesto. ¿Sabes?, dijo mientras yo procesaba su compra. Ricardo es un muchacho encantador, tan educado, tan atento. Me trata como si fuera su verdadera madre. Cada palabra era una aguja clavándose en mi corazón. Qué bueno, dije manteniendo la compostura. De hecho, el próximo mes vamos todos a Mallorca. Ricardo, Mariana, mi esposo y yo. Una semana en un hotel de 5 estrellas. Todo pagado por nosotros, por supuesto. Los chicos merecen disfrutar la vida, ¿no crees? Por supuesto, repetí, aunque por dentro me estaba muriendo. Ricardo me dijo que tú lo ayudas con algunos gastos, continuó ella, bajando la voz como si fuera un secreto sucio. Qué noble de tu parte, aunque entre tú y yo, Beatriz, un hombre de su edad ya debería ser independiente. Mi Mariana gana muy bien, pero Ricardo, bueno, supongo que todavía necesita el apoyo de su mamá. Me entregó el dinero del protector solar. Nuestros dedos se rozaron un segundo y en ese contacto sentí todo su desprecio. Que tenga buen día, doña Mercedes, dije con toda la dignidad que pude reunir. Igualmente, Beatriz, y no te preocupes, yo cuidaré muy bien de tu hijo. Se fue dejando un rastro de perfume caro y veneno. Esa noche no pude dormir. Las palabras de doña Mercedes daban vueltas en mi cabeza como un remolino. Un hombre de su edad ya debería ser independiente. Tenía razón. Ricardo tenía 32 años, un trabajo estable, una esposa que, según ella, ganaba muy bien. ¿Por qué seguía necesitando mi dinero? Al día siguiente hice algo que nunca había hecho, algo que me avergüenza admitir, pero necesitaba respuestas. Fui al ático de Ricardo cuando sabía que él estaba en el trabajo y Mariana en una de sus clases del máster. Toqué el timbre. Nadie respondió, pero yo tenía una copia de la llave, esa que él me había dado para emergencias. Abrí la puerta. El ático estaba hermoso, más de lo que recordaba. Muebles nuevos, una televisión enorme, decoración moderna. Olía a velas aromáticas caras. Todo era perfecto, todo era nuevo. Caminé por la sala. En la pared había fotografías enmarcadas. Ricardo con Mariana en París. Ricardo con los padres de Mariana en un restaurante de lujo. Ricardo con doña Mercedes, abrazados, sonrientes, en lo que parecía ser un crucero. No había ni una sola foto mía, ni una. Me senté en el sofá, ese sofá de piel italiana que probablemente costaba más que todo mi apartamento. Y entonces vi algo sobre la mesa de centro, un recibo. Lo tomé con manos temblorosas. Era de una tienda de muebles, fechado 2 semanas atrás. El total, 8.000 euros. 8.000 euros en muebles nuevos. Y yo había pedido prestado dinero para darle 3.000 euros extras porque supuestamente estaban ajustados. Seguí buscando. No sé qué buscaba exactamente, pero algo me impulsaba a continuar. En el despacho de Ricardo encontré más recibos. Una PlayStation 5 nueva, ropa de marcas exclusivas, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, entradas para conciertos VIP. Nada de eso hablaba de personas ajustadas de dinero. Y entonces encontré algo que me rompió el corazón por completo.
Era una agenda, una especie de diario de gastos compartidos entre Ricardo y Mariana. Lo abrí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. Ahí estaban anotados todos sus gastos mensuales. Alquiler, 4. €1,000 dividido en mitades, 2,000 cada uno. Servicios, 300 euros. Comida, 1,000 euros. Entretenimiento, doneos, y al final de cada mes había una nota que decía: aportación extra de mamá, 2,000. Usar para fondo de ahorro o gastos personales. Sentí que me caía al vacío. Mi dinero no estaba pagando su alquiler. Ellos podían pagar su alquiler perfectamente. Mi dinero era para caprichos, para lujos, para viajes. Mientras yo comía lentejas y pedía prestado, ellos compraban muebles de 8,000 euros. Y Ricardo me había mentido. Durante 2 años. Cerré la agenda, la dejé exactamente donde estaba. Salí del ático como una sonámbula, cerré la puerta con llave y caminé por la calle sin rumbo, con lágrimas que no podía controlar. No era solo el dinero, era la mentira, era saber que mi hijo me veía como... ¿Qué? ¿Una fuente de ingresos? ¿Una tonta a la que podía manipular? Llegué a mi apartamento al anochecer. Me senté en la mesa de la cocina y ahí estaba ella otra vez. Esa taza de plástico barata. La tomé entre mis manos y por primera vez entendí su verdadero mensaje. No era un regalo, era una declaración. Esto es todo lo que vales para mí. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación sin poder dormir, tomé una decisión. Ya no iba a ser la tonta que fui durante 2 años. Mi hijo me había mentido, me había usado, me había cambiado por una familia que le ofrecía viajes y lujos mientras yo me moría de hambre. Y lo peor de todo, yo se lo había permitido. Pero eso iba a cambiar, aunque me doliera, aunque me costara perderlo para siempre. Pasé 3 días pensando. 3 días en los que no le mandé mensajes a Ricardo. 3 días en los que no le deposité dinero. 3 días en los que miré esa taza de plástico y me pregunté, ¿quién soy yo realmente? ¿Soy la mujer que vendió su anillo de oro para pagar una universidad o soy la tonta que siguió dando dinero mientras su hijo compraba muebles de 8,000 euros? El 4.º día, Ricardo me llamó. Mamá, ¿estás bien? No has contestado mis mensajes. Estoy bien, hijo, respondí con voz tranquila. Ah, qué bueno. Oye, ya es día 15. ¿Ya me depositaste? Respiré hondo. No, Ricardo, no te he depositado. Hubo un silencio incómodo. ¿Por qué no? Porque necesitamos hablar. Mamá, no tengo tiempo para dramas. Solo dime cuándo me vas a depositar. No te voy a depositar este mes, dije, y sentí como mi corazón latía con fuerza. Ni el próximo, ni nunca más. ¿Qué? ¿Estás loca, mamá? Yo cuento con ese dinero. Lo sé, pero ya no puedo seguir dándotelo. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Era mi momento de decir la verdad, de ser valiente. Fui a tu ático, Ricardo. Silencio absoluto. ¿Qué? Fui a tu ático hace 4 días. Vi los muebles nuevos. Vi los recibos. Vi la agenda donde tú y Mariana apuntan sus gastos. Mamá, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, hijo, lo entendí perfectamente. Tú no necesitas mi dinero para pagar tu alquiler. Nunca lo has necesitado. Ustedes pueden pagar todo perfectamente. Mi dinero era solo dinero extra para lujos, para caprichos. Mamá, no es así. Sí es así. Mi voz se quebró, pero continué. Me mentiste durante 2 años. Me dijiste que estabas ajustado, que necesitabas mi ayuda. Mientras yo comía lentejas y pedía prestado,
Ustedes compraban PlayStation, iban a restaurantes caros, compraban muebles de 8,000 euros. Tú ofreciste ayudarme, gritó Ricardo. Tienes razón, yo ofrecí porque soy tu madre, porque creí que realmente necesitabas ayuda, pero tú me manipulaste, me usaste. No te usé, simplemente acepté lo que tú querías dar. ¿Y la mentira? ¿También eso es algo que yo quería? Ricardo guardó silencio. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado del teléfono. Mamá, mira, tal vez no fui completamente honesto contigo, pero... No fuiste nada honesto conmigo, lo interrumpí. Y lo peor de todo no es el dinero, Ricardo. Lo peor es que preferiste a otra madre. Una madre que no te cambió pañales, que no te desveló cuando estabas enfermo, que no vendió su único anillo de oro para pagarte la universidad. Una madre que solo te dio viajes y lujos. Doña Mercedes es buena conmigo. Ella no me hace sentir culpable todo el tiempo. Yo nunca quise que te sintieras culpable. Solo quería que me valoraras. ¿Valorarte? Su voz se llenó de rabia. Mamá, tú siempre has usado tu sacrificio como un arma, siempre recordándome todo lo que hiciste, como si yo te debiera la vida entera. Yo nunca... Sí lo hiciste. Vendí mi anillo por ti. Trabajé 2 turnos por ti. Me maté de hambre por ti. Siempre tú, tu sacrificio, tu dolor. ¿Y qué hay de mí? ¿Yo pedí nacer? Yo pedí que mi papá se fuera. Yo pedí que tuvieras que trabajar tanto. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Hijo, yo hice todo eso por amor. No, mamá, lo hiciste para que yo viviera en deuda contigo para siempre. Y estoy cansado de cargar con tu sacrificio como si fuera una cruz. Las lágrimas rodaban por mi cara, pero mi voz salió firme. Entonces queda claro, Ricardo, no quieres mi amor, no quieres mi ayuda, solo querías mi dinero. Eso no es cierto. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste te amo, mamá? Silencio. No puedes recordarlo, ¿verdad? Porque para ti, yo solo soy alguien que deposita dinero cada mes. Alguien a quien visitas cuando necesitas algo. Alguien a quien cambias por una suegra que te lleva de viaje. Mamá, estás siendo injusta. No, hijo. Injusta fui yo conmigo misma, porque me dejé usar, me dejé humillar. Acepté una taza de plástico de 5 euros mientras tú le dabas viajes de 4,000 euros a otra mujer. Y lo peor, lo justifiqué. Me convencí de que era amor de madre. ¿Y entonces qué quieres? Preguntó Ricardo con voz dura. ¿Quieres que te ruegue? ¿Que me arrodille y te pida perdón? No, Ricardo, solo quiero que entiendas algo muy importante. Que el amor de madre no es infinito cuando no es valorado, que el sacrificio tiene un límite cuando se convierte en abuso, y que yo merezco respeto. Siempre te he respetado. No es verdad, pero ya no importa, porque a partir de hoy las cosas van a cambiar. Ya no voy a depositarte dinero, ya no voy a estar disponible cada vez que necesites algo, ya no voy a mendigar tu amor. Si quieres tenerme en tu vida, tendrás que valorarme. Si prefieres a doña Mercedes, adelante, pero entonces no cuentes conmigo. ¿Me estás abandonando? La ironía de esa pregunta me dolió tanto que casi reí. No, hijo, tú me abandonaste a mí el día que decidiste que yo no era suficiente. Yo solo estoy dejándote ir. Mamá, esto es ridículo. Estás exagerando todo. Tal vez por primera vez en 30 años estoy viendo las cosas con claridad. Mariana tenía razón, eres una manipuladora. Esas palabras fueron el golpe final. Adiós, Ricardo. Cuando quieras hablar conmigo con respeto, con amor verdadero,
Sabes dónde encontrarme. Hasta entonces, cuídate mucho. Mamá, espera. Colgué. Me quedé sentada en mi sala con el teléfono todavía en la mano, temblando de pies a cabeza. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había dicho que no a mi hijo. Lloré. Lloré como no lloraba desde el día que Carlos me abandonó. Pero esta vez, entre las lágrimas había algo diferente. Había dolor, sí, pero también había dignidad. Esa noche tomé la taza de plástico, la miré una última vez y la tiré a la basura. Ya no necesitaba ese recordatorio, porque ahora yo sabía lo que valía. Los días después de esa llamada fueron extraños, silenciosos, vacíos, pero también liberadores. Por primera vez en 2 años no tuve que preocuparme por depositar dinero que no tenía. No tuve que pedirle prestado a nadie. No tuve que comer lentejas para que mi hijo comprara caprichos. Doña Carmen notó el cambio en mí. Te ves diferente, Beatriz, más tranquila. Me siento diferente, admití. Todavía me duele, pero es un dolor distinto. Es el dolor de una herida que finalmente está sanando. Ricardo no me llamó ni esa semana ni la siguiente. Tampoco le mandé mensajes. Era como si ambos hubiéramos acordado en silencio que necesitábamos distancia. Pero yo sabía que esto no terminaría así, porque cuando le cierras la cartera a alguien que se acostumbró a tu dinero, tarde o temprano viene a reclamar. Y así fue. 3 semanas después, un sábado por la tarde, alguien tocó mi puerta con fuerza, con insistencia. Abrí. Era Mariana, pero no venía sola. A su lado estaba doña Mercedes, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio en su rostro perfectamente maquillado. ¿Podemos pasar?, preguntó Mariana, aunque ya estaba entrando sin esperar mi respuesta. Las dejé entrar, cerré la puerta y me preparé para lo que venía. ¿Ricardo no vino?, pregunté. Ricardo está muy dolido por tu actitud, dijo Mariana. Así que vine yo a poner las cosas en claro. ¿Qué cosas? El dinero que le debes. Me quedé helada. ¿Perdón? El dinero que le debes, repitió Mariana. Llevas 3 semanas sin depositarle. Esos son 6.000 euros. Queremos que los pagues. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Que yo le debo dinero a él? Sí, intervino doña Mercedes con voz helada. Mi yerno cuenta con ese ingreso mensual. Es un acuerdo que ustedes tienen. No puedes simplemente dejarlo sin ese dinero. Me reí. Fue una risa amarga, llena de incredulidad. No tenemos ningún acuerdo. Yo le ayudaba porque creía que lo necesitaba, pero descubrí que me mintió, que mi dinero no era para su alquiler, sino para sus lujos. Eso no importa, dijo Mariana. El punto es que él cuenta con eso y ahora estamos atrasados en nuestros pagos por tu culpa. ¿Atrasados? Alcé la voz. Vi sus gastos, Mariana. Vi los muebles de 8.000 euros. Vi la PlayStation 5. Vi todo. Ustedes no están atrasados. Ustedes gastaron de más esperando que yo siguiera siendo su banco personal. Eres su madre, escupió Mariana. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Y yo lo hice durante 32 años. Pero las madres no son cajeros automáticos. Doña Mercedes dio un paso adelante. Su perfume caro llenó mi pequeña sala. Mira, Beatriz, vamos a ser sinceras. Tú y yo somos de mundos diferentes. Yo sé lo que es educar a una hija con clase, con valores, con dignidad. Mi Mariana nunca va a sufrir lo que tú sufriste porque yo le enseñé a elegir bien. ¿Elegir bien?, repetí. Sí, a elegir un buen marido, alguien con futuro, con ambición, y ella eligió a Ricardo porque vio potencial en él. ¿Potencial? Sí, el potencial de ser un buen esposo, de progresar, de darle una buena vida a mi hija. Pero tú lo estás arrastrando hacia abajo con tu pobreza, con tu mentalidad de víctima. Cada palabra era un latigazo.
Ricardo merece más que esto, continuó doña Mercedes señalando mi apartamento con desprecio. Merece más que una madre que vive en un piso pequeño en un barrio como este, que trabaja en una farmacia, que vende empanadas en la plaza como si fuera cualquier cosa. Como si fuera cualquier cosa, repetí despacio. ¿Sabe qué, doña Mercedes? Esas empanadas que tanto desprecia fueron las que pagaron la universidad de su yerno. Esa farmacia donde trabajo fue la que le compró su primer traje. Este apartamento humilde fue donde su yerno aprendió lo que es el trabajo honesto. Y mírate ahora, dijo con crueldad. Todavía aquí, todavía pobre, todavía sola, mientras que yo le di a Ricardo lo que tú nunca pudiste, una familia de verdad. Esas palabras me partieron, pero no me derrumbaron. Ustedes no son su familia, dije con voz firme. Son sus proveedores. Le dan viajes, lujos, caprichos. Pero el día que dejen de darle, ¿qué van a hacer? Nada, porque el amor que nosotros le damos no tiene precio, respondió Valeria. En cambio el tuyo tiene condiciones. Si no me valoras, no te doy dinero. Eso es chantaje emocional. No, la corregí. Eso se llama respeto propio, algo que perdí durante mucho tiempo, pero que finalmente recuperé. ¿Entonces no vas a pagar?, dijo doña Mercedes. No voy a pagar nada porque no le debo nada a nadie. Yo ayudé a mi hijo por amor, pero él decidió que mi amor no valía. Así que ahora él puede arreglarse solo, o mejor aún, puede pedirle ayuda a su nueva familia. Doña Mercedes sonrió con frialdad. Perfecto. Entonces quiero que sepas algo, Beatriz. A partir de hoy, tú ya no existes para nosotros. Ricardo no volverá a buscarte. No volverás a ver a tus futuros nietos. No estarás en ninguna celebración familiar. Serás nadie. El corazón se me rompió en 1000 pedazos, pero mantuve la cabeza en alto. Si mi hijo prefiere una familia que lo compra con viajes antes que una madre que se mató trabajando por él, entonces él es quien me está perdiendo a mí, no al revés. «Qué pena me das», dijo Mariana. «Terminarás vieja y sola, sin tu hijo, sin nietos, sin familia. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación». Mariana y doña Mercedes se miraron entre ellas, luego se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, doña Mercedes volteó una última vez. «Ricardo es feliz con nosotros, más feliz de lo que nunca fue contigo». Y cerraron la puerta con un golpe seco. Me quedé sola en mi sala. El silencio era absoluto. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban, pero no lloré. Caminé hacia mi habitación, me senté en la cama y respiré. Acababa de perder a mi hijo. Acababa de renunciar a los nietos que nunca conocería. Acababa de cerrar la puerta a la única familia que tenía. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía vacía. Me sentía libre. Libre del peso de cargar con alguien que no me valoraba. Libre de la mentira de creer que el amor de madre era aguantar cualquier cosa. Libre de vivir de rodillas, esperando migajas de afecto. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta, no para Ricardo, sino para mí misma. Querida Beatriz, durante 32 años viviste para tu hijo. Te olvidaste de ti, te anulaste, creíste que eso era amor. Pero hoy aprendiste algo importante. Amar a alguien no significa desaparecer. Perdiste a tu hijo, es cierto, pero te encontraste a ti misma, y eso también vale. No sé qué me depara el futuro, pero sé que por primera vez en mucho tiempo, ese futuro será mío. Con amor, Beatriz. Guardé la carta en mi cajón, apagué la luz, y por primera vez en 3 semanas, dormí profundamente, sin culpa, sin dolor, sin esa taza de plástico persiguiéndome en sueños.
Pasaron los meses. Mayo se convirtió en junio, junio en julio, julio en agosto, agosto en septiembre, y yo seguía sin saber nada de Ricardo. Al principio, cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un salto, pero nunca era él. Con el tiempo dejé de esperar. Dejé de mirar mi móvil con esa esperanza tonta. La vida seguía, y yo con ella. Doña Carmen me aumentó el sueldo en la farmacia, no mucho, pero lo suficiente para vivir con más tranquilidad. Dejé de pedir prestado, dejé de comer solo lentejas. Empecé a comprarme cosas pequeñas, un vestido nuevo, un par de zapatos cómodos, crema para las manos, cosas simples que antes no me permitía porque todo mi dinero iba para Ricardo. También volví a hacer empanadas los domingos, pero esta vez no para venderlas por necesidad, sino porque me gustaba, porque me conectaba con mi madre, que me enseñó la receta hace tantos años. Mi vecina, Luisa Mendoza, se convirtió en mi compañía. Tomábamos café juntas los sábados por la tarde. Ella también había perdido a su hijo, no por abandono, sino porque se había ido a vivir a Alemania y raramente volvía. Los hijos son prestados, Beatriz, me decía. Los criamos, los amamos, les damos todo y luego se van. Y nosotras nos quedamos con los recuerdos y las manos vacías. Pero sin arrepentimientos, agregaba yo. Sin arrepentimientos, confirmaba ella. Una tarde de octubre, mientras acomodaba medicamentos en la farmacia, entró una mujer joven. Tendría unos 25 años, tal vez menos. Traía a una niña de la mano, una pequeña de unos 4 años con ojos enormes. Buenas tardes, saludó ella. Necesito algo para la fiebre. Mi hija está muy caliente. La atendí con cuidado. Le di el medicamento correcto, le expliqué la dosis, le pregunté si había comido algo la niña. Cuando fue a pagar, buscó en su bolsa, sacó monedas, las contó y se quedó pálida. Yo creí que tenía suficiente, dijo avergonzada. Me faltan 5 euros. Miré a la niña. Estaba febril, con las mejillas rojas, los ojos vidriosos. No te preocupes, le dije. Llévate el medicamento. Pero no puedo pagar. Lo sé, pero tu hija está enferma. Eso es lo que importa. Ella comenzó a llorar ahí mismo frente al mostrador. Gracias, gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Soy madre soltera. El papá de la niña nos abandonó y yo trabajo todo el día, pero nunca alcanza el dinero. La abracé. No sé por qué. Simplemente lo hice. Vas a estar bien, le dije. Tu hija va a estar bien y tú también. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque te he visto en el espejo durante 32 años, y si yo sobreviví, tú también lo harás. Ella se fue con su hija y el medicamento, y yo me quedé ahí detrás del mostrador con lágrimas en los ojos, porque en ese momento entendí algo profundo. Mi dolor, mi sacrificio, mi historia no habían sido en vano. Sí, había perdido a mi hijo. Sí, él me había fallado, pero yo no había fallado. Yo había hecho lo correcto. Había amado, había dado, había luchado, y eso tenía valor, aunque Ricardo no lo viera. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Diga? ¿Beatriz Castillo? Preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Jorge Navarro. Soy abogado. La llamo de parte de su hijo Ricardo. El corazón se me detuvo. ¿Le pasó algo a mi hijo? No, él está bien. La razón de mi llamada es delicada. Ricardo me contrató para redactar un documento legal. Él desea que usted firme una renuncia formal a cualquier pensión alimenticia o manutención futura.
y también una renuncia a reclamar herencia de cualquier propiedad que él adquiera en el futuro. Me quedé muda. ¿Disculpe? Es un procedimiento estándar cuando hay conflictos familiares. Ricardo quiere asegurarse de que legalmente usted no tiene ningún derecho sobre sus bienes. ¿Mis derechos?, repetí incrédula. Mi hijo cree que yo voy a reclamarle algo. Bueno, según me explicó, usted le ha estado pidiendo dinero y... ¡Eso es mentira!, grité. Yo nunca le he pedido nada. Yo fui quien le dio dinero durante 2 años. Señora, por favor, cálmese. Yo solo cumplo con mi trabajo. ¿Está dispuesta a firmar el documento o no? Las lágrimas rodaban por mi cara, pero mi voz salió firme. Dígale a Ricardo que no necesita documentos legales. Dígale que puede quedarse con todo su dinero, con todas sus propiedades, con toda su vida. Yo no quiero nada de él. Nunca quise nada más que su amor. Y eso es algo que ningún abogado puede obligarlo a dar. Entonces, ¿eso es un sí? Es un adiós. Dígale que firmaré lo que sea necesario, pero también dígale algo más. ¿Qué cosa? Que espero que su dinero y sus viajes lo hagan feliz, porque cuando esté viejo, enfermo o solo, va a descubrir que el amor no se compra, y para entonces será demasiado tarde. Colgué el teléfono, me senté en el suelo de mi cocina y lloré. Lloré por el niño que crié, por el hombre en que se convirtió, por los años que perdí, por los nietos que nunca conocería. Pero también lloré de alivio porque Ricardo acababa de darme el regalo más grande, la libertad total. Ya no había duda, ya no había esperanza falsa, ya no había... Tal vez un día cambie. Se acabó. Y aunque dolía como si me arrancaran el corazón, también sabía que era necesario. A veces el amor verdadero significa soltar, aunque duela, aunque destroce, aunque deje cicatrices. 2 días después firmé todos los documentos que el abogado me envió. Renuncié a cualquier derecho legal sobre mi hijo, pero nadie podía quitarme lo que realmente importaba. Los recuerdos de cuando él era pequeño y me amaba con ese amor puro de niño. Esos recuerdos eran míos y nadie me los podía quitar. Guardé una sola fotografía de Ricardo, una donde tenía 6 años, sonriendo con su primer diente caído, abrazándome con esos bracitos delgados. Ese era mi hijo, el hombre en quien se convirtió. Ese era un extraño, y yo había aprendido algo muy importante. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes amar a quien no sabe recibir amor. No puedes dar luz a quien eligió vivir en la oscuridad. Solo puedes soltar y caminar hacia adelante con la frente en alto, porque el tiempo tiene una manera de hacer justicia. Y yo tenía fe en que algún día, de alguna forma, la vida le enseñaría a Ricardo lo que yo no pude enseñarle, pero yo ya no estaría ahí para verlo. Y estaba bien, porque finalmente, después de 58 años, aprendí a poner mi paz por encima de todo, incluso por encima de mi tío. 1 año pasó, 12 meses completos sin una sola palabra de Ricardo, sin una llamada, sin un mensaje, nada. Yo seguí adelante. Mis días se llenaron de pequeñas alegrías. Doña Carmen me hizo encargada oficial de la farmacia. Empecé a tomar clases de literatura los martes por la noche. Luisa y yo nos hicimos tan cercanas que ella se convirtió en la hermana que nunca tuve. Había días difíciles, no voy a mentir. Días en que veía a una madre con su hijo adulto en la calle y el corazón se me estrujaba. Días en que pasaba por una juguetería y pensaba en los nietos que nunca conocería. Pero también había días hermosos. Días en que me despertaba sin esa angustia en el pecho. Días en que me compraba un café caro sin sentir culpa. Días en que me miraba al espejo y veía a una mujer fuerte, no a una víctima. Fue en uno de esos días, un sábado de noviembre, cuando la vida comenzó a cobrar sus deudas.
Estaba yo en el mercado de Lavapiés comprando verduras cuando escuché una voz conocida. ¿Beatriz? ¿Beatriz Castillo? Volteé. Era Sofía Álvarez, una antigua compañera de la Universidad de Ricardo, una madre con quien solía coincidir en las reuniones escolares hace muchos años. Sofía, ¿cómo estás? Nos abrazamos, intercambiamos las cortesías habituales sobre el tiempo, la salud, la vida. Y entonces ella preguntó, ¿y cómo está Ricardo? Hace tiempo no sé de él. Está bien, supongo, dije con una sonrisa forzada. Ya sabes cómo son los hijos cuando crecen. Se van haciendo su vida. Ay, sí, te entiendo perfectamente. Sofía bajó la voz como compartiendo un secreto. Oye, no sé si habrás escuchado, pero parece que Ricardo y su esposa están teniendo problemas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Problemas? Sí. Mi hermano trabaja en la misma empresa que Ricardo y me contó que lo despidieron hace como 3 meses. ¿Lo despidieron? Sí, por llegar tarde repetidas veces. Mi hermano dice que Ricardo se la pasaba saliendo con amigos, llegaba con resaca a la oficina, faltaba sin avisar. Un desastre. Y ahora Mariana está manteniendo todo sola. Está furiosa. No supe qué decir. Mi hermano también me contó que los suegros de Ricardo, esos que lo consentían tanto, ya no quieren darle dinero. Parece que se cansaron de mantenerlos. Y sin el sueldo de Ricardo, pues están muy apretados. Qué pena, dije, y lo decía en serio. La verdad, yo siempre pensé que esa muchacha no era para tu hijo. Muy creída, muy pretenciosa. Seguro ahora que las cosas están difíciles, lo va a dejar. Nos despedimos. Seguí caminando por el mercado, pero mi mente estaba en otro lugar. Ricardo había perdido su trabajo. Los suegros que lo adoraban ya no querían mantenerlo. Y Mariana estaba furiosa. No sentía alegría. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde un año atrás me había dado una taza de plástico y había destruido mi corazón. ¿Qué necesitas, Ricardo? Él se frotó la cara con las manos. Parecía más viejo, más cansado, más derrotado. Mamá, yo cometí un error muy grande. ¿Cuál error? Todos. Perdí mi trabajo. Mariana me dejó. Sus padres ya no me hablan, me corrieron del ático. Ahora estoy viviendo con un amigo que ya me dijo que solo puedo quedarme 2 semanas más. Cada palabra era una confesión de fracaso. ¿Y tu suegra, doña Mercedes? Pregunté. ¿Esa madre que siempre soñaste tener? Él cerró los ojos con dolor. Ella fue la primera en darme la espalda. Me dijo que yo era un inútil, que había arruinado la vida de su hija, que nunca debí casarme con Mariana. Me dijo... Su voz se quebró. Me dijo que era una vergüenza. El silencio llenó la sala. ¿Y qué esperas de mí, Ricardo? Él me miró con ojos llenos de lágrimas. Ayuda, mamá. Necesito tu ayuda. Necesito un lugar donde quedarme mientras consigo otro trabajo. Te necesito a ti. Ahí estaba el momento que durante un año había imaginado en secreto. Mi hijo volviendo a mí arrepentido, pidiendo perdón. Pero no sentí triunfo, no sentí victoria, solo sentí una tristeza inmensa. Ricardo, dije despacio, hace un año me dijiste que doña Mercedes era la madre que siempre soñaste. Me dijiste que yo te hacía sentir culpable, que mi sacrificio era un peso. Me diste una taza de plástico mientras ella recibía viajes de 4.000 euros. Me usaste, me mentiste, y cuando te enfrenté, me abandonaste. Contrataste un abogado para asegurarte de que yo no tuviera ningún derecho sobre ti. Lo sé, mamá, y me arrepiento de todo. ¿Te arrepientes o solo necesitas algo de mí otra vez? Él no respondió. Dime, Ricardo, si mañana consigues un buen trabajo, si Mariana te perdona, si doña Mercedes te vuelve a aceptar, ¿seguirías aquí? ¿Seguirías buscándome? Yo no sé, mamá.
Al menos fue honesto. Esa es la diferencia entre tú y yo, le dije. Yo te amé cuando no tenías nada. Te amé en la pobreza, en la enfermedad, en los momentos difíciles. Yo no necesitaba que fueras exitoso o rico para amarte. Te amaba porque eras mi hijo. Pero tú solo me buscas cuando te conviene. No es cierto. Sí lo es. Y ambos lo sabemos. Ricardo comenzó a llorar como un niño, como el niño que alguna vez fue. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Fui un tonto, fui un mal hijo, pero te necesito. No tengo a nadie más. Esas últimas palabras me rompieron. No tengo a nadie más, porque yo conocía ese dolor, ese vacío, esa soledad absoluta. Ricardo, dije suavemente, yo te perdono, de verdad, pero perdonarte no significa volver a lo mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes quedarte aquí una semana, solo una semana. Te daré comida, techo y ropa limpia. Pero después de esa semana tendrás que irte. Tendrás que resolver tu vida solo, porque yo ya no voy a ser tu salvavidas. Ya no voy a ser la persona que rescatas cuando todo lo demás falla. Pero mamá... No, Ricardo. Esto es lo único que puedo darte, porque si vuelvo a dejarte entrar completamente, volveré a ser la mujer que se anula por ti. Y esa mujer ya no existe. Me costó mucho dolor encontrarme a mí misma y no voy a perderme otra vez, ni siquiera por ti. Él lloró amargamente y yo también lloré, pero no cambié mi decisión. Ricardo se quedó una semana en mi casa. Dormía en el cuarto de invitados que antes usaba para guardar cosas. Comía en silencio, buscaba trabajo en su ordenador viejo. No hablamos mucho, ya no había mucho que decir, pero una noche, mientras cenábamos, la barrera se rompió un poco. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo?, pregunté. ¿Qué cosa? Mentirme sobre el dinero, decirme que era para el alquiler cuando en realidad lo usabas para lujos. Él dejó el tenedor a un lado y suspiró. Al principio sí lo necesitaba para el alquiler. Cuando nos casamos, Mariana y yo estábamos realmente apretados. Pero después las cosas mejoraron. Yo recibí un aumento, Mariana también. Podíamos pagar el alquiler sin problemas. Pero tu dinero se convirtió en algo que dábamos por hecho. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que dejaras de depositar. Porque me gustaba tener ese dinero extra para caprichos, para impresionar a los padres de Mariana, para sentir que estaba a su nivel. ¿Y lo de doña Mercedes? ¿Lo de la madre que siempre soñaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso fue cruel, lo sé, pero es que ella me hacía sentir especial. Me trataba como si fuera el mejor hombre del mundo, como si fuera perfecto. Me daba regalos caros, me presentaba a sus amigos con orgullo. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú siempre parecías triste, siempre parecías sacrificada. Cuando te miraba veía todo lo que te costó criarme, todo lo que perdiste por mí, y me sentía culpable. Yo nunca quise que te sintieras así. Lo sé, no fue tu culpa, fue mía. Preferí la admiración falsa a la verdad. ¿Y ahora? Ahora sé que ella solo me admiraba cuando era el yerno perfecto, cuando tenía dinero, cuando le regalaba viajes. En cuanto perdí mi trabajo, me trató como basura. Me dijo que había arruinado la vida de su hija, que era un fracasado, un perdedor. Lo siento. No, mamá, yo lo siento. Siento haber valorado más las apariencias que el amor verdadero. Siento haberte tratado como te traté. Esa noche dormí poco, pensando en las palabras de Ricardo. Había dolor en ellas, pero también verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Al séptimo día,
Ricardo empacó sus pocas pertenencias. Conseguí un cuarto de alquiler compartido en Vallecas, dijo. Es pequeño, pero me alcanza. Me alegro, hijo. Mamá, yo... Gracias por haberme recibido, por haberme perdonado. Siempre te voy a perdonar, Ricardo, pero eso no significa que vaya a permitir que me lastimes otra vez. Él asintió y se fue. Cerré la puerta y sentí algo que nunca había sentido antes. Paz. Porque la justicia no siempre es un castigo. A veces la justicia es simplemente consecuencias. Ricardo perdió todo lo que valoraba más que a mí. El dinero, los lujos, la aceptación de su suegra, su matrimonio. Y aprendió de la forma más dura que el amor verdadero no se compra, que las personas que te aman cuando tienes, te abandonan cuando no tienes, que solo hay una persona en el mundo que te ama incondicionalmente, tu madre. Y él había perdido esa certeza. Una vez me llamó loca cuando le puse límites. Años después, vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba en mi sala, solo, sin nadie más a quien acudir. La vida siempre cobra sus deudas, y yo finalmente estaba en paz con eso. Han pasado 5 años desde aquel día. 5 años desde que Ricardo tocó mi puerta pidiendo ayuda. 5 años desde que lo recibí por una semana y luego lo dejé ir. Hoy tengo 63 años. Mi cabello tiene más canas, mis manos están más arrugadas, pero mis ojos tienen una luz que no tenían antes. Porque aprendí algo que nadie me enseñó, que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que soltar no es abandonar. Ricardo y yo nos vemos una vez al año, en Navidad. Él viene a mi casa por unas horas, tomamos café, platicamos de cosas superficiales. Ya no hay reproches, ya no hay lágrimas, tampoco hay cercanía verdadera. Es como si fuéramos dos conocidos que alguna vez compartieron algo importante. Él nunca volvió a pedirme dinero. Consiguió un trabajo modesto en una empresa pequeña. Alquila un piso sencillo. No se volvió a casar. Mariana rehizo su vida con alguien más y tuvo 2 hijos. Hijos que yo nunca conoceré. A veces veo en los ojos de Ricardo un destello de arrepentimiento, de entendimiento tardío, pero nunca lo dice en voz alta. Y yo ya no necesito escucharlo, porque la historia que tenía que contar no era sobre su redención, era sobre la mía. Doña Carmen se jubiló el año pasado y me dejó la farmacia a cargo. Ahora soy yo quien contrata, quien decide, quien administra. Nunca pensé que a mi edad tendría esta responsabilidad, pero aquí estoy. Luisa y yo viajamos juntas 2 veces al año, nada extravagante, pueblitos cercanos, playas tranquilas, lugares donde podemos caminar despacio y reír sin prisa. Ella se convirtió en mi familia, la familia que yo elegí. También volví a estudiar, me inscribí en unas clases nocturnas de literatura. Siempre me gustó leer, pero nunca tuve tiempo. Ahora lo tengo. Y descubrí que me encanta escribir pequeñas historias, memorias, reflexiones. De hecho, lo que están escuchando ahora es parte de esas memorias, porque decidí contar mi historia. No por venganza, no para señalar a mi hijo, sino porque sé que en algún lugar del mundo hay una mujer escuchándome que está viviendo lo mismo que yo viví. Una mujer que se está anulando por un hijo que no la valora. Una mujer que cree que el amor de madre significa aguantar cualquier cosa. Una mujer que está perdiendo su dignidad poco a poco. Y quiero que esa mujer sepa algo muy importante. Ricardo finalmente encontró su camino. No fue el camino que él o yo hubiéramos imaginado para él, pero es un camino honesto. Trabaja como asistente en una oficina, gana lo suficiente para vivir sin lujos. A veces me llama, no solo en Navidad. Un día me preguntó si podíamos tener una conversación seria. Nos sentamos en mi pequeña terraza,
con vistas a las calles empedradas de Lavapiés. «Mamá, hay algo que necesito decirte», comenzó. «He estado yendo a terapia». Me sorprendió. Ricardo siempre había sido el tipo de hombre que consideraba la terapia como una debilidad. «Estoy orgullosa de ti, hijo. Mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Sobre mí, sobre ti, sobre nuestra relación». «¿Y qué entendiste?» «Que siempre busqué validación externa porque nunca aprendí a valorarme a mí mismo. Que me avergonzaba de mis orígenes porque creía que ser pobre me hacía menos. Que valoré más las apariencias que el amor verdadero». Asentí, escuchando atentamente. También entendí por qué me atraía tanto la familia de Mariana. Ellos representaban todo lo que yo creía que necesitaba: estatus, dinero, conexiones. Y doña Mercedes, ella no me amaba a mí, amaba la imagen que yo proyectaba. En cambio tú, ¿yo qué? Tú me amabas incluso cuando no era perfecto, incluso cuando fallaba, incluso cuando no lo merecía. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Siento mucho haberte hecho daño, mamá. Siento haberte tratado como lo hice. Te perdono, Ricardo. Hace mucho que te perdoné. Lo sé, pero no sé si algún día podré perdonarme a mí mismo. El perdón es un camino, hijo, no un destino. Después de esa conversación, nuestra relación cambió. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso era imposible. Pero encontramos un nuevo tipo de relación, más madura, más honesta, con límites claros y respeto mutuo. Ricardo nunca volvió a vivir conmigo. Nunca volví a mantenerlo. Él construyó su vida modesta pero digna, y yo seguí construyendo la mía. Mariana, por lo que sé, se casó con un empresario y vive esa vida de lujos que tanto anhelaba. Doña Mercedes sigue siendo la suegra perfecta del yerno perfecto. A veces me pregunto si ella es feliz, si toda esa perfección no es una jaula dorada. Yo, en cambio, encontré la libertad en la imperfección, en la autenticidad, en la verdad. Hace unas semanas, mientras limpiaba mi armario, encontré algo escondido en el fondo de una caja vieja. La taza de plástico. Pensé que la había tirado hace años, pero ahí estaba, con su dibujo genérico de flores y su mensaje: «Mamá, eres especial». La sostuve en mis manos y esta vez no sentí dolor, no sentí rabia, solo sentí gratitud, porque esa taza que en su momento representó todo lo que yo no valía, se convirtió en el símbolo de mi liberación. Esa taza me despertó, me hizo abrir los ojos, me obligó a ver la verdad que había estado negando durante años. Y gracias a esa taza me encontré a mí misma. Hoy la tengo en mi repisa, no como un recordatorio de dolor, sino como un recordatorio de fuerza, de dignidad, de la mujer que aprendí a ser. Porque hay momentos en la vida que te parten en dos, momentos donde tienes que elegir seguir siendo quien siempre fuiste o convertirte en quien necesitas ser. Y yo elegí convertirme. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi dolor sirve para que alguien más no pierda años de su vida mendigando amor, habrá valido la pena. Si mis palabras le dan fuerza a una madre para poner límites, para decir no más, para elegirse a sí misma, habrá valido la pena. Porque al final, el legado que dejamos no es cuánto sufrimos, sino cuánto aprendimos de ese sufrimiento. Y yo aprendí que el amor verdadero empieza por una misma, que no puedes dar lo que no tienes, que no puedes amar a otros si no te amas a ti, que el sacrificio sin dignidad no es amor, es autodestrucción. Tengo 63 años, no tengo nietos, mi hijo me visita de vez en cuando, mi casa es pequeña, mi vida es sencilla, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, soy feliz. Y esa felicidad no depende de nadie más.
No depende de que mi hijo me llame, no depende de que me valoren, no depende de nada externo. Depende de mí, de la paz que encontré, de la mujer que me permití ser. 2 días atrás recibí una carta de Ricardo, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, sino una carta escrita a mano, como las de antes. La abrí con curiosidad y algo de aprensión. Querida mamá, te escribo estas líneas porque hay cosas que necesito decirte y no encuentro el valor para hacerlo cara a cara. Primero, quiero que sepas que estoy en un programa de rehabilitación para alcohólicos. Sí, mamá, caí en el alcohol después de que Mariana me dejó. Era mi forma de escapar del dolor, de la vergüenza, del fracaso. Pero ahora estoy sobrio desde hace 6 meses, y parte de mi recuperación es hacer enmiendas con las personas a las que he herido. Y tú estás en lo más alto de esa lista. Nunca te he dicho cuánto lamento todo lo que te hice pasar. Nunca te he dicho cuánto me arrepiento de haberte tratado como lo hice. Nunca te he dicho que tenías razón. Tenías razón sobre Mariana, sobre su familia, sobre el dinero. Tenías razón cuando dijiste que el amor no se compra, que las personas que te quieren cuando tienes te abandonan cuando no tienes. Lo aprendí de la peor manera. Mamá, no espero que esta carta cambie nada entre nosotros. Entiendo que hay heridas que no cicatrizan, confianzas que no se recuperan. Solo quiero que sepas que, aunque me tomó perderlo todo para entenderlo, finalmente entendí el valor de lo que me diste. No fue solo dinero, fue amor incondicional, fue sacrificio. Fue un ejemplo de dignidad que tardé demasiado en apreciar. Ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Ojalá pudiera ser el hijo que merecías. Pero como no puedo cambiar el pasado, estoy tratando de ser un hombre mejor para el futuro. Un hombre del que puedas, si no estar orgullosa, al menos no avergonzarte. Te amo, mamá. Siempre te amé, incluso cuando no supe demostrarlo. Tu hijo, Ricardo. Leí la carta 2 veces, con lágrimas en los ojos. Luego la guardé en mi cajón, junto a esa otra carta que me escribí a mí misma hace 5 años. No sé qué nos depara el futuro a Ricardo y a mí. No sé si algún día volveremos a tener una relación cercana, si algún día podremos sanar completamente las heridas del pasado. Pero sé que estoy en paz. Sé que ya no espero su amor para sentirme completa. Sé que he aprendido a ser feliz por mí misma, a valorarme, a respetarme. Y esa es la lección más importante que aprendí. Que somos dignas de amor, de respeto, de consideración, que nuestro valor no depende de cuánto nos sacrifiquemos por otros, sino de cuánto nos honremos a nosotras mismas, que valemos más, mucho más que una taza de plástico. Esta es mi historia, la historia de Beatriz Castillo, una mujer que creyó que su valor estaba en cuánto podía dar, y que aprendió, tarde pero a tiempo, que su valor estaba simplemente en existir. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, si viste algo de ti en mi dolor o en mi sanación, compártela, porque a veces una historia así puede cambiar todo. Puede darle fuerza a alguien que está a punto de rendirse. Puede recordarle a una mujer que ella también importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga y recuerda, tú vales más que una taza de plástico. Mucho, mucho más. Hasta la próxima. ¿Te ha gustado esta historia? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido infravalorada por alguien a quien diste todo tu amor. ¿Cómo manejaste la situación?
Tu experiencia puede ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. A veces, las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar una vida entera. Recuerda seguirme para más historias de superación, amor propio y dignidad. Juntas somos más fuertes.